escrito por Donald Trump. Sí, hay testimonio de él, buenos días, hay un testimonio de él en todo el libro, obviamente él lo entrevista y Sí, hace una serie. Sí, muchos, siempre dice, hay no, muchos incluso políticos, espérame, y hay artistas, hay políticos y hay personajes que tienen una biografía interesantísima, pero no la pueden escribir. Ey. Entonces contratan a un escritor y le dice, yo leí alguna vez una biografía de un torero, biografía de tal torero, ¿no? Tal y como se la contó a Juanito Flores, que fue el que hizo la biografía, ¿no? Claro. Y ese es el caso, ¿no? Sí, es el caso. Entonces vienen muchos testimonios que está narrado en primera persona, sí, como si él lo estuviera diciendo. Pero, ¿no? la realidad es que lo escribió este personaje que se llama Tony Schwartz. Sí. Y bueno, pues es la historia del presidente de Estados Unidos número 45, Miguel. O sea, sí, no perdamos de vista que incluso de haber sido un empresario, de ser un empresario exitoso, el número 132, el hombre más rico, el número 132 de todo el mundo, y el 68 de Estados Unidos, ¿no? Según la revista Forbes. Se ha movido su fortuna de $2.500 millones a $6.000 millones. Más o menos es lo que ha variado, porque como ha tenido muchos éxitos económicos, también ha tenido muchos fracasos, claro, ¿no? Entonces, aquí cuentan la historia del presidente número 45. Que por más malo que sea, no vas a perder $6.000 millones. A lo mejor claro, vas a perder 1.000 o 2.000, pero no. Dejas de ganar, Miguel. Sigues comiendo carne, ¿no? Sí, es correcto. Y quiero agradecerte, Miguel, que me hiciste favor de que me comunicara con la señora Alma de Luna, esposa de nuestro amigo Arturo de Luna, que en paz descanse, que me hizo favor de regalarme y algunos otros libros que eran colección de su esposo, quien conocimos y que lo reconocemos con una persona muy productiva para la ciudad. Fue voluntad de Arturo decir, mira, mi biblioteca regala a las personas que realmente les interese la lectura. Porque los libros, eso es un tesoro valiosísimo. Sí, claro. Y entonces ahí estuve en su casa la semana pasada y le pedí autorización para darle las gracias y reconocerle a ella y a su esposo. Y decirles que, bueno, estos libros que tomé, pues van a ser compartidos en estos espacios los siguientes domingos, precisamente para también que toda la gente sepa lo que una familia de bien de Nuevo Laredo, pues tenía en su preciada biblioteca. Entonces, en esta ocasión les comparto este libro de Donald Trump, El arte de la negociación, porque es un personaje presente y que tiene mucho que ver con nuestra historia de México, como todos los presidentes de Estados Unidos, que siempre las políticas públicas que ellos deciden, pues nos afectan, nos benefician a los mexicanos. Y la historia de Donald Trump es una historia totalmente de la historia del capitalismo de Estados Unidos. Su papá, Fred Trump, que nació en New Jersey, ahí pegado a Nueva York, Donald Trump, él nació en Nueva York, pero su papá nació en Nueva Jersey. Sí, fue un constructor de casas, fue un inmobiliario, una persona que tuvo mucho éxito económico y que le heredó a Trump esa firmeza y esa capacidad de trabajo. Donald fue un joven que era muy inquieto y que le faltaba disciplina. Su papá lo metió a la academia militar, mucho como ha sucedido aquí en la frontera, ¿no? Que muchos papás decidieron me acordé por la historia de varios amigos de aquí en Nuevo Laredo que los mandaron a la academia de Missouri, precisamente para una academia militar. Muy popular. Muy popular aquí en Nuevo Laredo, aquí en la región. Bueno, allá en Estados Unidos también el papá de Donald Trump decidió que fuera su hijo para allá, y luego estudió en la Universidad de Wharton, que es una universidad prestigiada en Estados Unidos, lo del negocio, y obtuvo esa visión de trabajar en la parte inmobiliaria. Y Donald Trump, pues, es el símbolo de Nueva York, ¿no? Su torre, su edificio, la infraestructura que hay ahí, pues es un lugar que si vas a Nueva York, pues tienes que visitarlo. Es un lugar icónico de Nueva York, la Torre Trump. Y en este libro, pues, cuenta él la historia de su papá y la propia historia de él. Y el libro tiene que ver con los elementos de la negociación. Y Trump lo dice muy claro. Dice, mi estilo de negociación es bastante sencillo y llano.
siempre apunto a lo más alto y a partir de ahí todo es tirar y tirar hasta que consigo lo que quiero. Y lo vimos cuando fue presidente de Estados Unidos, ¿no? Él fue presidente de Estados Unidos, recordemos, ganó la elección en el año 2016 y tomó protesta en enero del 2017 y estuvo el 18, el 19, el 20, ¿no? 4 años, como son los periodos en Estados Unidos. Acordemos que Trump fue el cuarto presidente de Estados Unidos que no ganó con mayoría de votos en toda la historia. Es decir, Hillary sacó más votos que él, pero en los votos electorales de los distritos, pues le ganó a Hillary Clinton, ¿no? Ha sido el único presidente de Estados Unidos que llega sin haber tenido un puesto de elección popular antes, ni haber pasado por el servicio militar, pues, o haber andado en la parte, y me refiero porque no era la academia donde estuvo, ¿no? Sino haber estado en el ejército, tampoco estuvo ahí. No hizo el servicio. Exactamente. Entonces, pues desde ahí rompe todos los esquemas Donald Trump para ser el presidente de Estados Unidos. Mejor Elvis 45. Presley hizo su servicio. Exactamente. Y bueno, pues fue un presidente que así como narra en este libro, siempre pedía demasiado. Acordemos que nos amenazó con eliminar el Tratado de Libre Comercio. Y recuerdo muy bien y que teníamos que pagar decía el muro. Y decía que teníamos que pagar el muro. Era la apuesta, ¿no? Y así es su estilo, ¿no? Como aquí lo narra en su libro. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Pues quería, lógicamente, ratificar su popularidad con los estadounidenses duros, republicanos, y regresar a aquella idea de que pues Estados Unidos les pertenece nada más a los estadounidenses, ¿no? Regresar a esa tradición. La verdad que no, era una apuesta que sabía que no iba a ganar porque era demasiada la presión que iba a recibir, como recibió de los que se han beneficiado del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos. Y lógicamente si se hubiera roto el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TEMEC, pues como quiera no hubiera sido el fin del comercio internacional, porque somos parte, México, de la nación más favorecida y somos también parte de la Organización Mundial de Comercio. Por tanto, si los aranceles ahorita están en 1 o 2%, o en algunos casos no hay aranceles o barreras arancelarias, con esa condición de país que tenemos, hubieran quedado como al 6%. Entonces no se hubiera acabado el comercio. Obviamente hubieran subido un poco más las mercancías. Pero así es Donald Trump. Le apuesta a romper para sacar algo. En ese momento, ¿qué sacó? Pues lógicamente que el gobierno le pusiera policías de más, o policías que no pagó Estados Unidos, para contener las olas migratorias, ¿no? Entonces ese es el estilo. Y él dice en su libro, en primer lugar, opino, que de la negociación es una facultad innata, dice, es algo que me nació a mí, que está en mis genes, dice, porque no lo digo por soberbia, no es cuestión de intelecto, dice, algo de inteligencia sí se necesita, pero lo más importante es el instinto. Él dice que el instinto es lo fundamental y narra en su libro, de todos sus éxitos económicos, dice que le habló un tejano, no pone su nombre, dice, me habló un tejano que me dice Donny, dice, me llama Donny, y a mí no me gusta que me llaman Donny, pero yo se lo paso a él por su acento, ¿no? Aquí lo narra, ¿no? Y dice que lo invita con un grupo de tejanos a invertir en un proyecto petrolero. Y le pidieron $50 millones para invertir en ese proyecto. Y narra cómo en la madrugada de una de esas noches que estaba pensando ese proyecto, le dijo, me dio la corazonada que no iba a hacer negocio. Dijo, ya le hablo a mi amigo tejano y le digo, oye, no, yo no quiero ese negocio porque el petróleo no me llama la atención porque no lo veo, está enterrado. Dice, no es algo que me... Entonces me bajo de esa inversión. Dijo Donny, que le dijo, ¿estás seguro? Dijo, vas a perder una gran cantidad, lo que inviertas se te va a volver en 6 o 7 veces más de lo que tienes. Pero bueno, si tú quieres, pues ni modo. Y dice, y me salí. Dijo, pasadas las semanas, me entero, los meses, que ese proyecto fue un gran fracaso porque se vino la depresión de los precios del petróleo. Y todos los que invirtieron, los tejanos, que invirtieron en eso y perdieron dinero. Y pues la verdad es una historia que yo he escuchado aquí en la región, que la gente que ha invertido, como todo, en la parte del petróleo, a veces no le ha ido bien. Ajá. Y en eso se salió.
Trump. Entonces dice, mucho es del instinto, ¿no? Es de la intuición. Y en ese sentido, bueno, pues dice, ahí hay que ver esa parte y también en otra parte del libro él dice, la gente cree que soy un jugador. Dice, nada más lejos de eso. Dice, para mí un jugador es el que mete monedas en las maquinitas como Las Vegas. Dice, yo prefiero, dice Trump, ser dueño de las máquinas. Dice, la banca siempre gana. Y ese es Trump, ¿no? Siempre sus negocios están en la parte inmobiliaria. Él es un socio de la cadena de hoteles, los hoteles Hyatt, los hoteles también que están en gran parte de Estados Unidos. También fue socio 2 veces de los concursos de belleza de Estados Unidos. Y también ha estado involucrado más en la parte inmobiliaria y de construcción. Él, con esa visión que narra en este libro, pues fue detectando hectáreas o acres ahí en toda la ciudad de Nueva York, y muchos de sus desarrollos los tiene él, ¿no? O sea, ese es su negocio. Y dice, la verdad, dice, creo que en el poder del optimismo, pensamiento positivo, creo que dice, él cree que en el poder del pensamiento negativo, dice, eso es lo que yo creo, dice. Es decir, que en los negocios soy muy conservador. Siempre entro en una negociación previendo lo peor. Entonces, esa es su manera, ¿no? O sea, lo que le llaman en inglés el damage control, el control de daño. O sea, pensar lo peor que va a pasar para tener una solución a esa situación. Ese es Trump. Dice, cuando uno es capaz de preverlo lo peor y admitirlo, lo mejor siempre cuida de sí mismo. Dice, solo una vez en la vida no tuve en cuenta esa regla, y fue en el asunto de la Liga Estadounidense USFL, donde fui inversionista, cuando adquirí un equipo perdedor en una liga perdedora, creyendo que ya se arreglaría, y casi se arregló en un juicio antimonopolios, que también, entre paréntesis, les quiero decir que toda su agenda aquí, comparte una agenda de él, empieza a las 6 de la mañana, y hace más de 100 llamadas diarias. Aquí narra su agenda. Ahí come en su oficina. Dice, no salgo a comer porque es una pérdida de tiempo, dice Trump. Y todavía termina a las 6, 7 de la tarde y todavía va haciendo llamadas desde su casa, ¿no? Una gente con mucha disciplina y con mucha obsesión por el trabajo, por el dinero. Por eso ha sido una gente, pues, de éxito, ¿no? Porque pues podrá o no ser muy inteligente, pero es muy constante, es muy disciplinado, y eso pues le ha dado esa capacidad de trabajo, que lo vimos como presidente. A ver, Trump, acuérdense, fue el presidente de más edad que llegó, el número 45, a los 70 años. No había habido en toda la historia de Estados Unidos un presidente que hubiera llegado a los 70 años. ¿Quién lo rebasó? Pues Biden. Que está, Biden. Biden ya tiene más de 80. Sí. Es el único, pero él tenía el récord, pues, de 70 años, pero Biden ya tiene más de 80 años. Ahorita se siente chavito junto a Biden. Es correcto, exactamente. Y ahí anda también buscando. Entonces dice, y casi arreglo un juicio antimonopolios, pero cuando resultó que la cosa no tenía remedio, me hallé en la solución del recambio. La moraleja, dice, es que no se puede ser demasiado ansioso, que eso es otro consejo que da Donald Trump. Si tú vas a hacer un negocio y tú vas a comprar algo, dice, que no te noten ansioso, dice, porque te lo van a vender a lo que quieran, dice. Tú tienes que, si lo deseas demasiado, ni te sientes a negociar, dice, porque te va a ir mal de cualquier manera, ¿no? No puedes ser ansioso en la vida ni en los negocios, ¿no? Entonces da muy buenas. Ni en el amor tampoco. Ni en el amor, sí, exactamente. La verdad es que da muy buenas opiniones, habla del tema del mercado. Dice, algunas personas tienen sentido del mercado, y habla del Iacocca, aquel histórico líder de la Chrysler, exactamente, sí. Y se asoció con él. Dice, me asocié con él por ese estilo que tiene de hacer negocio. También admira a Sylvester Stallone, que dice, bueno, a ver, ¿quién pudo haber creado 2 personajes a los 42 años que son exitosos? Rocky y Rambo, ¿no? Sí. Lo reconoce ahí, ¿verdad? No tendrá mucho talento Stallone, dijo, pero a ver, a los 42 años hizo eso, ¿no? Y habla de muchos personajes de Estados Unidos, de su relación con
con presidentes, con Jimmy Carter, pues aquí hay fotografías donde iba a la Casa Blanca con Ronald Reagan, con su relación con Frank Sinatra. Bueno, pues su poder económico y su éxito en los negocios le permitía tener acceso al poder y era amigo de presidentes y de gobernadores y todo. De repente se le ocurrió ser el presidente de la República. Ya lo había intentado y varias veces lo habían invitado a ser gobernador de Nueva York, que es su tierra, ¿no? Donde nació. Entonces, esta historia, este libro que es extraordinario, pues es la historia de Estados Unidos, un país mercantilista, capitalista, donde los negocios prevalecen en todos los sentidos, donde la gente pues está invirtiendo, comprando. Él le invierte mucho el tema de las acciones también, es accionista de muchos negocios, de muchas empresas, y todas esas llamadas que hace, las 100 que dice, que aquí las narra diariamente, pues todas están relacionadas con compra y venta. Siempre anda comprando y vendiendo, siempre anda invirtiendo, y luego pues también dice, organizo mis ruedas de prensa, digo, porque a mí me dice, me gusta mucho llamar la atención, soy muy estridente. Y acuérdense que este libro lo escribió hace muchos años, todavía no era presidente de Estados Unidos. No, ahora es más estridente. Exactamente. Dice, y llamo la atención, dice, porque una página del New York Times, dice, me cuesta $40,000, dijo, entonces yo mejor hago un espectáculo, algo estridente y no me cuesta nada. Y vienen los periodistas a verme y le saco beneficio a mi nota y hago negocios. Dice, yo en todo ahorro, dice. Y luego dice que también aprendió pues esa disciplina del ahorro de su papá, que era un hombre muy, muy ahorrador. En la Torre Trump, pues es una torre donde hay mucho vidrio. Y dice que cuando llevó a su papá allí a verlo, dice, oye, hijo, ¿y para qué tanto vidrio? Ponle mejor ahí arriba ladrillos, es más barato. Dijo, al cabo nadie voltea hacia arriba, dice, que le decía el señor, ¿no? Que era pues un constructor pues de la primera mitad del siglo pasado. Entonces dice, no le hice caso a mi papá, dijo, porque yo quería que eso se viera espectacular y que fuera la mejor torre de todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una historia y es un libro muy bueno, Miguel, la verdad. Es la historia de un personaje aquí de los vecinos norteamericanos muy actual, que va describiendo pues esa vida estadounidense de los negocios. En todo hay negocio, en el deporte, en la belleza, en la parte de la política, de las cadenas de televisión, en las ligas de béisbol, de fútbol americano. Y en ese sentido, bueno, pues Donald Trump narra esta historia, una historia pues realmente exitosa. No se le puede quitar el mérito de ser un empresario exitoso, un político que llegó a romper paradigmas al Partido Republicano, del cual pertenece, y que ahorita a sus más de 70 años pues sigue siendo un activo político que incluso pues está todavía con algunos problemas legales, como así estaban siempre en sus negocios. Le encanta la parte legal, y cuando dejó el poder, acordémonos, prácticamente hizo una resistencia en la Casa Blanca, también eso inédito, de película. Incluso hubo fallecidos y hubo personas lesionadas cuando en ese enero que iba a dejar la presidencia de la República. Es todo un personaje el Donald Trump. Sí, no, desde luego que lo es. Y sigue siendo vigente, por eso, bueno, El arte de la negociación de Donald Trump, muy buen libro, y gracias a la señora Alma de Luna por el obsequio. Gracias, Ramiro, por tu colaboración. Son las 8 de la mañana con 7 minutos, nos vamos a una pausa. Otras flaquitas o alargaditas.